Hola, hola. Dios le bendiga esta, en esta hermosa noche. Que gracias a Dios que en esta hora damos gracias Padre. Y hoy hacemos en esta noche, en esta cita, que es para escuchar la palabra de Dios. Y es el alimento espiritual, amén. En esta hora le puse por tema es ten paz en medio de la tormenta. Y lo que la escritura dice, la palabra de Dios dice de que no que por más dificultad haga, que por más situaciones que está pasando por momentos difíciles, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, que por más que haya caos afuera, vos tenés que tener paz, porque la paz es de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Él quien te da la paz, quien te da esa tranquilidad, ese gozo, ese amor, la fe, el dar mansedumbre. Pero en esta hora, en esta noche le quiero compartir la palabra que está en Mateo capítulo 14, versículo 29 al 30. Vamos a leer los versículos de la palabra, la palabra de Dios. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por que sabemos que estamos viviendo los tiempos muy difíciles, porque la misma escritura, la misma palabra dice que estamos en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, y en los tiempos de cuando fueron esos días de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego de azufre, que lo destruyó a todos. Porque así también será también la venida del Hijo del Hombre, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y sabemos que estamos en estos últimos tiempos para llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta los últimos de la tierra. Su palabra dice que nadie sabe ni el día, ni la hora, nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Y su palabra dice que Él que vendrá como ladrón de la noche. Pero sí tenemos que estar preparados para lo que va a venir. Dice la palabra de Dios primera Mateo 14, verso 29 al 30, dice la palabra. Y él dijo, ve y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, para al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Que dice la palabra que cuando Jesús despedía de la multitud, se iba despidiendo de la multitud y llevó a sus discípulos para en la barca para que
para que cruce en el otro lado. Para que cruce en el otro lado. A ver. Y luego dice la palabra que llegó, cuando llegó la noche, dice que hubo una tormenta, que hubo una tormenta. Y dice la palabra que más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andaba sobre eso, sobre el mar. Porque si vamos en los capítulos, Mateo, Marco, Marco y Juan, vemos como que, vemos como Jesús va y calma sobre esa de las tormentas, las tempestades. Amén. Porque si vemos en la palabra de Dios que cuando Jesús viene y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa palabra que cuando Jesús anda, o sea, se paseaba sobre el mar cuando miró en el frente que era Jesús. Y esa palabra que vienen unas tormentas. Y en vez de irse hacia el propósito de Dios, lo que hace es desviarse el propósito de Dios. Amén. Y, y en esta hora, pues, porque tenemos que estar en la barca. Y cuando en la barca, que es Jesús, dice la palabra que cuando Pedro vio a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y al instante cuando Pedro se paseaba en el mar, dice la palabra que que vinieron las olas, o sea, las tormentas. Que, dice la palabra que los vientos le soplaban. A ver. A ver, hombre. Y en esta noche, y en esta noche, que cuando, que cuando y cuando los vientos eran fuertes. Y dice la palabra que cuando Pedro tuvo miedo, y dice que comenzó a hundirse. A ver. Bendiciones, Catherine, guerrera de Dios, valiente, valiente. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te siga prosperando tu vida, que Dios te guardará en tu vida, en tu casa, tu familia. Porque sin importar de todo lo que pasó, vos tenés que ser fiel y creyendo a Dios. Amén. Y en este momento le damos gracias. Gracias al Señor, le damos gracias al Padre, le damos gracias al Padre, porque cada día el Señor nos trae
más de su palabra. Y, y dice la palabra de Dios que cuando Pedro comenzó a hundirse, dice la palabra que dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y, y cuando dice la palabra que al instante, cuando al momento que Jesús extendió su mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque muchas veces nosotros de la duda, cuando, cuando dudan, a veces, cuando, cuando se dudan nuestra fe, porque la fe, porque la fe es la herramienta más poderosa, porque dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tenemos que escuchar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios a través de su palabra y la voz del Señor audible. A ver, porque debemos ser fieles a Él y escuchar la voz de Dios. Porque debemos ser fieles a Él y escuchar la voz de Dios y no dudar nada. Porque dice la palabra, porque la palabra de Dios dice en Santiago, el que duda será semejante a la hora de mar. Porque el que duda será semejante, como dice la palabra de Dios en Santiago. En Santiago, a ver. Lo leo el pasaje en el libro de Santiago. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada por una parte de la otra. Y en eso que no hay que dudar nada, porque debemos estar confianza en la mano de Dios, amén. Amén. Recuerda que debemos tener la mirada, el enfoque hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con esto termino. Porque debemos tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios le bendiga, que el Señor le guarde, le cuide, lo proteja. Padre, bendiciones, llevar el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra. Así que bendiciones, Dios le bendiga. Compártelo con alguien, amén. Así que bendiciones.